Ya. La clase de hoy día, entonces, corresponde a la síntesis de las ideas principales. Entonces, lo que vamos a aprender hoy día, como dice ahí, es a poder sacar del texto aquellas ideas que nos van a ayudar, ¿ya? Porque para hablar de las preguntas que nos hacen de distintos tipos de textos, tanto literarios o no literarios, lo que importa entonces es cuando nos preguntamos qué idea principal tiene este párrafo o de qué trata el texto en general. Esta fase de la síntesis nos va a servir mucho. Entonces, como dice ahí, objetivo de la clase, identificar ciertas ideas centrales o ideas principales de tanto de textos literarios como no literarios. Antes de empezar, como preguntamos en la clase anterior, hay que saber preguntarse qué es sintetizar. ¿Alguien sabe lo que es sintetizar? Si me lo pueden escribir por el chat o habilitar sus micrófonos. ¿Alguien sabe lo que es sintetizar? ¿Sacar una idea? Ya, dar una idea, sí. Resumir en una frase, muy bien, Maite. Ya, resumir, ¿qué más? Cuando, por ejemplo, estoy haciendo un mapa conceptual, ahí estoy, en este caso, sintetizando. Entonces, ¿qué es sintetizar? Principalmente es resumir, como dice Maite. También es reducir información. De todas las informaciones que nos entregan, ya dentro de esa podemos encontrar información secundaria y principal, ya donde hay muchos hechos y muchos detalles. Entonces, lo que nosotros queremos cuando necesitamos aplicar la habilidad de sintetizar, nosotros vamos a reducir información para sacar lo importante. También, como dice ahí, es abreviar, ¿ya? En este caso, sacar las palabras, ¿cierto?, que van a ser, en este caso, principales, y simplificar, es decir, sacar aquello que no, en este caso, no es importante. Entonces, esas son las ideas que se enmarca dentro de la parte y de la palabra del concepto sintetizar. Resumir, reducir, abreviar y simplificar. Estábamos viendo entonces la idea de sintetizar información en textos tanto literarios como no literarios, y hablamos de la idea de sintetizar como resumir, reducir, abreviar y simplificar, ¿ya? ¿En qué consiste la habilidad de sintetizar? Cuando nosotros decíamos, ¿cierto?, que la idea de sintetizar es resumir, sacar todo lo importante y dejar todo lo secundario, y esto es un trabajo que ustedes hicieron y que hicimos en conjunto a principios de marzo, cuando tuvieron que llevar una noticia y ustedes tenían que destacar de esa noticia un texto informativo, ¿cierto?, lo principal. Entonces yo les hacía subrayar todo lo importante o tachar todo lo que no era importante, ¿ya? Y ustedes lo traspasaron a su cuaderno y ahí dejaron el texto que solamente las ideas principales. Lo mismo es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Donde la habilidad de sintetizar, como dice ahí el número 1, exige a los lectores ser capaces de establecer cuáles son las ideas más importantes que comunica un texto. Es un proceso de generalización de la información que entrega un texto a partir de la selección, supresión e integración de las ideas que aparecen ahí, ¿ya? Y por lo tanto es un proceso final de generalización, es decir, sacar todo lo importante y que se logra reduciendo en una sola idea o oración que los textos comunican al lector. Y eso ya lo están haciendo porque la clase de lengua y literatura, yo les pedía tanto los textos narrativos, en que cada párrafo que tenga ese texto, ustedes tenían que resumirlo en una oración lo más importante de la acción. Entonces ya estamos aplicando esta habilidad. Sintetizar entonces, como dice ahí, es
hallar el tema primeramente del texto, ¿ya? No es lo mismo, es el tema, la idea central, que la idea principal, ¿ya? Porque tiene una generalización, una estructura, una organización. ¿Dónde está el tema? Principalmente es el concepto general. Está redactado en una palabra y a veces los podemos encontrar, por ejemplo, en los textos informativos, en el título, ¿ya? En los textos, en este caso, argumentativos, en la tesis y el concepto que se va desarrollando a lo largo de ese texto, y en los textos narrativos, ya tiene que ver con, en este caso, la emoción que prevalece, ya, como los temas que nosotros podemos ver literarios, el amor, la desolación, la soledad, la aventura, ya. Entonces ahí tenemos distintas formas de buscar el tema. La idea central tiene que ver con la idea que expresa el contenido general del texto, ya, en relación con el tema, ya. La idea central es como la acción general que se da en un texto narrativo, en un texto informativo. La idea central es, en este caso, el concepto que prevalece en mayor grado, y tenemos la idea principal, que son los subtemas que nosotros podemos obtener, ¿cierto?, del tema central. Todo eso lo vamos a ejercitar a continuación. Entonces, ¿cuál es la estrategia que nosotros vamos a utilizar para sintetizar información? ¿Ya? Mientras ustedes van a leer el texto, y eso es lo que van a hacer en la prueba, ¿ya? Van a anotar junto a cada párrafo, y eso es lo que están haciendo ya, la idea clave que quiere comunicar. La técnica del párrafo permite que al contestar las preguntas puedan releer esa información y no el texto en general. Así ganan más tiempo para responder y verificarla con las pistas de los párrafos. Preguntas que te van a ayudar para establecer esta escritura al lado de cada párrafo para buscar la idea general, es ir preguntándote, ¿de qué habla o de qué trata este párrafo? Y tú lo contestas. O preguntándote, ¿qué idea del párrafo resume su contenido? ¿Ya? Ya. Otra cosa. En la prueba van a ver textos narrativos o dramáticos, como textos informativos y argumentativos. Cuando el texto es narrativo o dramático, ya, es cuando es narrativo principalmente, tienes que reconocer el personaje central, o sea, el personaje principal de la historia, y es aquel que realiza más acciones que los otros. Tú, después de destacarlo, ahí ese personaje, subrayándolo, ¿ya? Y diciendo que ese es el que va a realizar las acciones más importantes y me va a servir, ¿cierto?, para sintetizar el texto. También vas a marcar las acciones que realiza ese personaje principal y no los secundarios ni los esporádicos. Entonces, y dice ahí, respondes tú cognitivamente, ¿qué hace ese personaje? Y con eso, marcando tú el personaje y todas sus secciones principales, te va a servir para resumir de qué trata ese texto narrativo. Sin embargo, si tienes un texto dramático, vas a marcar todas las acciones que se encuentran en las acotaciones. Las acotaciones son aquellas, ¿cierto?, líneas que están entre paréntesis en un texto dramático, y que no solamente está complementado con el diálogo, sino que te ayuda, ¿cierto?, en este caso, a identificar el espacio, qué va a ser el personaje, qué está sintiendo. Para eso son las acotaciones en el texto dramático. Entonces, en un texto dramático, las acciones se encuentran en las acotaciones o información que aparece entre paréntesis o en cursiva en el texto. Con esa información te va a ayudar a buscar la acción principal, aquella que desencadena el actuar del protagonista y que va a desarrollar en sí, va a ser expresada en el conflicto. Entonces, la síntesis de los textos narrativos o dramáticos van a estar centrada en los personajes y sus acciones principales. ¿Y en qué me voy a fijar yo para realizar la síntesis de tanto textos narrativos como dramáticos? Es, en este caso, buscar aquel personaje principal y cuál es la acción general, en este caso central, que va a realizar.
Si es un texto informativo, ya no me voy a centrar en el personaje, porque estamos hablando de textos reales sin ficción, ¿ya? Por lo tanto, ¿en qué me voy a fijar para resumirlo, ¿ya? Y para sacar lo más importante, primero voy a marcar, en este caso, el título del texto, las palabras claves del título, ¿ya? Y si el texto no tiene título y yo sé que es informativo, ¿ya? Voy a buscar en los párrafos el concepto que se habla de forma recurrente. ¿Cuál es que se repite más? Por ejemplo, me puede estar hablando de la parte de la caída de la economía, ¿ya? Entonces, siempre me estaba hablando sobre esa caída, ese desfalco, entonces voy a marcar esa palabra. Usando las palabras claves, ubicar en cada párrafo la idea que se relaciona. También otra pista para buscar y poder armar esta síntesis de un texto informativo. Las pistas pueden encontrarlas, ¿cierto?, en los subtítulos, en las oraciones de los párrafos que plantean una idea general, ¿ya? Y también, ¿cierto?, sacando todo aquello secundario, como por ejemplo, si hay diálogos dentro de ese texto informativo, quizás no son importantes, las fechas, en este caso las descripciones, etcétera. Y eso es el trabajo que también han hecho ya. Entonces, para buscar una síntesis de un texto informativo, me puedo basar en el título, en los subtítulos, ¿ya? O en la parte también de los párrafos buscando palabras claves. Y en los textos argumentativos, ya no me voy a centrar tanto, ¿cierto?, en el título, sino que en la idea, en este caso, el argumento central, que es mi tesis, ¿ya? Que a veces aparece al principio del texto o al final, ¿ya? Dentro de los textos argumentativos, y aquí están las columnas de opiniones, ya en este caso, y varios más textos más, ya lo que principalmente es central es mi opinión principal, ya, y que es mi tesis de lo que yo voy a exponer, de lo que yo voy a debatir en ese texto. Y, por ejemplo, también lo que tengo que desechar son, en este caso, argumentos de autoridad que me sirven, por ejemplo, los porcentajes, en este caso, argumentos de experiencia personal, quizás que no son importantes, entonces voy desechando, hay que practicar esa habilidad. Esto a principio cuesta, pero si uno lo va desarrollando ¿cierto? Siempre en distintos tipos de textos se va aprendiendo la habilidad. Vamos a ejercitar entonces. Vamos a ejercitar. Espérenme un poquito. Ya. Ahora pueden ir opinando en el chat, ¿ya? Necesito antes, con lo que ustedes pueden visualizar, antes de leer todo, ¿qué creen qué tipo de textos nos van a presentar, cierto? En este caso, ¿es un texto literario o no literario? Un texto no literario. No literario. Primeramente, ¿por qué? Porque si nosotros nos vemos ahí, presenta, ¿cierto?, un cuadro de resumen y eso no aparece en la literatura. Entonces, desecho todo el análisis que voy a hacer en los textos dramáticos y en los textos narrativos, ¿ya? Entonces, me quedan textos informativos y textos argumentativos. Ya, entonces me voy por ese lado, el análisis que estábamos explicando. Ya, luego de que hago eso, ya, voy a leer el texto. Yo se los voy a leer en forma general y después vamos a ejercitar con lo que le acabo de enseñar. Dice ahí el texto, usos tradicionales y actuales de la flora nativa. Entonces, ¿qué es la flora nativa? ¿Alguien sabe?
Naturaleza dice nativa de ahí, un país. ya, pero claro, flora nativa. ¿Qué es la flora? Hay que ir preguntando esas cosas. ¿Qué es flora? Si digo flora y fauna, ¿qué será flora? ¿Alguien sabe lo que es la flora? Flores. Las flores, ya, pero La Felipe, plata. las plantas, las hierbas, eso, La ya. vegetación. Usos tradicionales y actuales de la flora nativa. Entonces, ¿qué vamos a destacar ahí? Dice primer como subtítulo, uso comestible. Vamos a ver que lo que nos van a informar es cómo esta flora nativa nosotros también la podemos usar en el campo, ¿cierto?, de la alimentación. ¿Cómo parte el párrafo? Dice ahí, en la naturaleza encontramos muchas especies que sirven como alimento, ya sean sus semillas, los frutos, los tallos, las hojas o raíces engrosadas. En Chile se conocen más de 200 especies de plantas comestibles, aunque hoy en día muy pocos se acuerdan de ellas. La mayoría de estas especies eran recolectadas por los pueblos originarios, por ejemplo, los frutos del chañar y del algarrobo por atacameños y diaguitas, y el piñón por los pehuenches. Con el tiempo y el desarrollo de la agricultura, se establecieron numerosos cultivos, dejando de lado las actividades de recolección de alimentos en la naturaleza. Sin embargo, hoy en día, caminando por los campos, las ferias y los mercados de nuestro país, aún podemos encontrar muchas especies nativas que son ofrecidas y preparadas por personas que atesoran estas tradiciones, ¿ya? Algunas de ellas son: en el otoño se recogen frutos de péumo y el sur se recolectan piñones, avellanas y murtillas. En la primavera se comen las nalcas como la ensalada. En el verano en el norte encontramos frutos de chañar para hacer aloja y frutos de copao para comer en los días calurosos con azúcar. Y hacia el sur encontramos frutos de boldo y del maqui, así como los chupones que recogen en el camino y los calafates de la Patagonia. A nuestro alrededor, entonces, hay plantas silvestres, comestibles, que pueden ser aprovechadas. Sus frutos, tallos y semillas son igual de nutritivas y sanas como los alimentos que encontramos en el supermercado. Con esto, entonces, también ahí aparece un cuadro calórico, ya que nos sirve para decir, por ejemplo, cuántas calorías tiene la murta, el maqui, el piñón y el péumo. ¿Qué porcentaje de cada uno, cierto?, obtiene el agua, las proteínas, aceite y fibra. Entonces, junto con eso, vamos a ejercitar las ideas principales. Por ejemplo, en el párrafo 1, donde parte la naturaleza hasta engrosadas, ¿qué idea me está reflejando? Vamos analizando por párrafo, pero en manera general. Dice ahí, uso comestible. En el primer párrafo, ¿a qué alude? Hay muchas especies que sirven como alimento. Ya, y ahí, muy bien, y eso sería lo general de esa idea del primer párrafo. Después en el segundo párrafo, ¿de qué me habla? Dice, en Chile se conocen tantas especies, ya, ¿y qué más sería ahí? Porque cada párrafo alude al tema central, que es la flora nativa y su uso comestible, ¿ya? Pero cada párrafo va a desarrollar algo diferente, y eso es lo que estamos descubriendo. En el primer párrafo decía que encontrábamos muchas especies de alimento, en este caso con respecto a la flora nativa, ¿ya? Y ahí tenemos los ejemplos. Y en el segundo párrafo, ¿qué nos dirá? Que no son muy conocidas o utilizadas. Ya. Sí, por ahí va. Podría ser que la idea central del segundo párrafo, que parte de en Chile hasta Pehuenche, es decir, que las especies que utilizan los pueblos originarios de Chile, sí, muy bien, Dayana, las especies que utilizaban los pueblos originarios de Chile y que ellos fueron los primeros recolectores. Muy bien, muy bien. Ahí hay una síntesis de ese párrafo. Del tercer párrafo, que parte con el tiempo y termina hasta Patagonia.
Fíjense que ese párrafo es extenso. O sea, claro, puede ser subdividido por dos, pero dice ahí, con el tiempo y termina en tradiciones. ¿Qué me querrá decir ese párrafo, el número 3? Con el tiempo y el desarrollo de la agricultura se establecieron numerosos cultivos, dejando de lado las actividades de recolección de alimentos en la naturaleza. Sin embargo, hoy en día caminamos por los campos, ferias y mercados de nuestro país. Aún podemos encontrar muchas especies nativas que son ofrecidas y preparadas por personas que atesoran estas tradiciones. ¿Cuál será la idea general de ese párrafo? Entonces, ¿qué podríamos decir? Que esa idea, ¿cierto? Lo que me quiere reflejar ahí es, en este caso, que lo que importa es que hoy en día podemos ver esta flora nativa en tales sectores. ¿Dónde la podemos encontrar? Ahí tenemos una idea central. En el siguiente párrafo dice, algunas de ellas son, por ejemplo, en el otoño, en la primavera encontramos las nalcas, en el verano encontramos, ¿cierto?, el copao. Entonces, ¿cuál es la idea central de ese párrafo? Sería en este caso los tipos de flora nativa que podemos usar para poder comer. Y en el último párrafo, ya que sería la conclusión de este texto informativo, ya sería en este caso que podemos comparar, ¿cierto?, la gran utilidad que tienen esta flora nativa de uso comestible y que puede reemplazar de alguna manera lo que podemos encontrar comúnmente en el supermercado. Ahí tenemos un análisis general de este texto informativo. ¿Ya? Y si nosotros nos preguntan, ¿cierto? Imagínense que aparece esta pregunta en la prueba. ¿Cuál es la idea central que comunica este artículo? ¿Ya? Dice primero la cantidad de plantas nativas que podrían ser utilizadas como alimento, los aportes de la flora nativa chilena al fomento de una alimentación saludable, los efectos de las especies nativas en la alimentación de los pueblos originarios, y la función comestible de algunas especies silvestres chilenas a lo largo del tiempo. Marqué la D, ¿por qué? Porque me está preguntando la idea central que comunica todo este artículo informativo. ¿Por qué no es la A? ¿Alguien me dice por qué eliminé la A? ¿Qué será la A? ¿Una idea secundaria o una idea central? Vamos opinando, por favor, porque al final lo que importa es reforzar esto en ustedes, ¿ya? Es secundaria, porque me habla sobre la cantidad de plantas nativas que podrían ser utilizadas como alimento. La cantidad es como un dato secundario, ¿ya? Cuando yo hablo de estadísticas, de números, de porcentaje, es como un detalle, entonces no es la idea central. Después me voy a la C, los efectos de las especies nativas en la alimentación de los pueblos originarios. ¿Se centra el texto en los efectos que producen esto? No. Y la D dice la función comestible de algunas especies silvestres chilenas a lo largo del tiempo. ¿Me habla sobre el tiempo en general en el texto? No. Entonces, lo que más se prevalece en ese texto es que me habla sobre los aportes de la flora nativa chilena en este caso, en la alimentación saludable. Otro tipo de texto, fíjense aquí, y eso es lo que yo lo muestro visualmente, porque eso es lo que tienen que hacer ustedes de manera manual, ese día cuando estén ahí enfrentando la prueba, es que cuando lean el texto, hagan lo mismo que yo les estoy mostrando, tiren línea, ¿cierto?, una flechita y vayan colocando su propio resumen. Aquí hay un texto informativo que me habla sobre el uso del diálogo, ¿ya? Y que dice ahí, el diálogo entonces consiste en un intercambio cultural y fluido de mensajes entre dos o más hablantes que se alteran en la función del emisor y receptor. Este tipo de comunicación oral es más usado, pues constantemente dialogamos o conversamos con otras personas en nuestra casa, en el trabajo o en las diversiones. Las características lingüísticas del diálogo se centran, ¿cierto?, en los núcleos de construcción, uso abundante de expresiones deícticas, frases sobre el receptor, presencia de verbos, uso frecuente de la función fática y
¿Qué son los deísticos? Dice, se llaman deísticas a las expresiones que se refieren al hablante con su interlocutor y al tiempo y el espacio en que se habla. Por ejemplo, los pronombres personales, el uso del tú, del yo, ya los tiempos verbales, los adverbios, y finalmente dice que el uso de la función fática se refiere a la capacidad de iniciar o mantener o interrumpir el diálogo. ¿Cómo? Fíjate, escucha, esto es importante, ¿me oyes? Entonces, la idea central de este texto, si nosotros, es un pequeño texto informativo, es que me habla sobre el diálogo, ¿ya? Entonces yo les pregunto, en la parte, en el primer párrafo, ¿de qué se habla? Y ahí nosotros podemos decir que se habla sobre la definición del diálogo. Así los tienen que ir más o menos practicar su escritura de sus síntesis. Por ejemplo, ¿por qué puse definición de diálogo? Porque si yo me voy a la primera parte, dice ahí, el diálogo consiste en el intercambio cultural de fluido de mensaje. Es un tipo de comunicación. Entonces, ¿qué sentido se está entregando la información? Una definición. En el segundo párrafo ya no me está hablando de la definición del diálogo, pero que sí estoy dentro de ese tema. Lo que me está hablando son las características o componentes que se encuentran en un diálogo. Y en el tercero, siguiendo el mismo tema del diálogo, lo que me van a hablar aquí es sobre qué son los deísticos que están presentes en los diálogos. Y en el cuarto, sigo con la idea de diálogo, pero me va a definir lo que es la función fática del lenguaje y que está dentro, es muy importante durante la conversación o el uso del diálogo de la comunicación. Entonces, con este ejercicio nos va a servir principalmente, como lo que hemos visto, a sintetizar información, a resumir, a sacar, a clasificar el texto y sacar lo más principal de él, ¿ya? Y que nos va a servir también para poder contestar preguntas que aluden a la síntesis de un texto. ¿Cuáles son esos tipos de preguntas en la prueba? Por ejemplo, ¿cuál es la idea central del párrafo 3? ¿O cuál es la idea central del texto en general? ¿O cuál es el tema que se expresa en el texto? Preguntas así me va a servir este tipo de habilidad que es sintetizar. Y si nos hacen una pregunta de síntesis, como dice ahí, ¿cuál es la idea central del segundo párrafo? Como ya lo vimos anteriormente y que lo resumimos acá, características o componentes del diálogo, yo ya hice este resumen. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a la alternativa correcta, que es los componentes lingüísticos de un diálogo. ¿Por qué no la D? Porque el uso de deísticos para construir un diálogo, en este caso, está en el párrafo 3 y no en el 2. La C, importancia de la dimensión oral de un diálogo, eso lo habla en el 1. Y la D, empleo de elementos expresivos dentro de un diálogo, eso me habla, es una idea secundaria del párrafo 2. Lo que es principal es la A, componentes lingüísticos de un diálogo. Entonces, eso es lo que hemos aprendido hoy día, ya a sintetizar información. ¿Y cómo sintetizo información? Como ahí tiro líneas de cada párrafo de un texto, ¿ya? Y hago un pequeño resumen propio, ¿ya? En los textos informativos siempre, cuando me presento un texto informativo, siempre me va a aparecer al principio la definición, después las características, a lo mejor me va a hablar de un subtema de ese tema en general, y siempre voy a terminar un texto informativo con ejemplos. Si me voy a un texto argumentativo, puedo partir con la tesis, después del desarrollo están todos los argumentos y al final encuentro, ¿cierto?, una conclusión de mi opinión. Si me voy a un texto narrativo, al principio, ¿cierto?, me va a contar el inicio de la historia, en la mitad del desarrollo de esa historia va a haber un conflicto y al final va a haber un desenlace, sea positivo, si es un final feliz o un final, en este caso, triste. Si me voy a un texto dialógico, de diálogo, como en este caso un texto dramático, ya pasa lo mismo que en el narrativo, que hay una secuencia de ideas, pero lo principal de un texto dramático es el conflicto. El conflicto se supera o no se supera, ¿ya? Entonces, todas estas habilidades las vamos a desarrollar.
La clase 1 que vimos fue hallar información explícita y ustedes lo hicieron en la actividad que yo les mandé y que está en WebClass como clase 1, ¿cierto? De prueba de transición de comprensión lectora y donde tenían que ejercer, ¿cierto? Las habilidades que les enseñé. Y la clase de hoy día va a haber una pequeña tarea de 2 hojitas en un Word donde van a reforzar esta idea de la síntesis, donde ustedes se van a preguntar, ¿es un texto literario o no literario? ¿Es narrativo dramático o es informativo o argumentativo? Y luego por cada párrafo que yo ahí se lo establecí bien definidos con números, van a hacer este ejercicio de tirar líneas nuevamente, de resumir cada párrafo y marcar, ¿cierto? 2 a 3 preguntas con alternativas y eso es la actividad, nada más que eso. Y con estos talleres yo voy sacando notas acumulativas para hacer una nota final e ir incluyéndolo ahí en el diferenciado de lenguaje. Eso, chiquillos, estamos en la hora de analizar textos y sacar las cosas más importantes. Espero su